y gracias a todos por estar ahí, por conectarse. Eh, Llevo varios años dando esta introducción en la Escuela de Ámsterdam, pero es la primera vez que lo hago en formato online. Esperemos que la herramienta y la discusión por Discord y todo esto, sabemos que no suple el poder estar presencialmente durante una semana conviviendo en el instituto, pero bueno, esperemos que pueda ser útil y fructífero. Eh, yo voy a estar junto con Luis, nos vamos a turnar para ir presentando las sesiones. Entonces, hoy le tocó a él y vamos a ir alternándonos durante toda la escuela, así que voy a estar siguiendo la escuela toda la semana. Eh, bueno, por introducir un poco la idea de la ponencia, habéis recibido unos textos, no sé si os habrá dado tiempo a leerlos, seguramente no todos, pero sí que voy a comentar algunos de los textos de Marx, así que si no los tenéis a mano, buscadlos en el correo. De todas formas, compartiré la pantalla. Voy a utilizar el compartir pantalla un poco como sustituto de la pizarra. Vamos a ver qué tal funciona. En todo caso, el objetivo de esta ponencia, pues la primera de la escuela, es un poco introducir el marxismo desde un punto de vista metodológico. Es decir, tratar de presentar y de poner en práctica el método que los marxistas utilizamos, digamos, para el estudio y para el análisis de la realidad, ¿no? Entonces, las cuestiones sobre eh, cómo combinar teoría y práctica, cómo abordar el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la sociedad y su transformación. Bueno, vamos a dar pinceladas sobre esta cuestión. Entonces, para mí tiene una gran importancia en la ponencia que voy a dar y en la discusión que podemos tener, sobre todo las cuestiones de método, ¿no? De cómo hay que razonar y cómo hay que discutir para tratar de analizar y transformar la realidad como nos lo planteamos los marxistas revolucionarios, ¿no? Entonces, esta cuestión de método sería como el primer punto importante que espero que saquemos. El segundo, quizás más sencillo, es simplemente presentar a la figura de Marx, situarle históricamente, ¿no? Y hablar brevemente de su obra para un poco situar históricamente el origen de las ideas que vamos a discutir. Y por último, me gustaría, digamos, presentar algunos conceptos básicos del pensamiento marxista, tales como puede ser la noción de materialismo, la noción de autoemancipación, el binomio de base y superestructura. Son como conceptos básicos del marxismo y yo creo que ustedes seguramente los conozcan de una manera u otra, ya sea de oídas, ya sea por haberlo estudiado. Mi objetivo, para mí, lo ideal en esta sesión de formación y en cualquier sesión de formación militante es que pueda ser de provecho para cualquiera independientemente de su nivel de formación, que sirva tanto para alguien que no conoce estos conceptos ni jamás ha oído hablar de ellos, pero también para alguien que los haya estudiado, quizás durante años. En ocasiones tenemos gente en la escuela que lleva más tiempo militando que los propios ponentes y leyendo y demás. Aún así, yo espero que pueda ser útil al menos escuchar una presentación crítica de estos conceptos, quizás verlos con otra perspectiva, refrescarlos, ¿no? O dedicar simplemente un poco de tiempo a reflexionar sobre estas cuestiones. Entonces, estos serían los tres objetivos. Voy a empezar con una breve presentación de Carlos Marx, el creador del marxismo. Como saben, nacido en Alemania, en la ciudad de Treveris, es una ciudad alemana no muy alejada de la zona de Países Bajos y Ámsterdam, en 1818. Yo este año leí una biografía que les quiero recomendar, aunque no está todavía en castellano, pero se la voy a recomendar igual porque o bien la pueden leer en inglés o en francés, o bien estén atentos porque estoy seguro que este año o el año que viene saldrá en castellano. Es la biografía escrita por Michael Heinrich, es un economista alemán, economista e historiador, muy conocido por sus obras sobre el capital de Marx, pero aquí ha hecho una obra histórica sobre la vida de Marx y ha sacado el primer volumen sobre la juventud. Y yo estoy convencido de que es la mejor biografía que hay, porque realmente ha tratado de remitirse a los datos históricos que conocemos, realmente a las fuentes que tenemos sobre la vida de Marx y en concreto sobre la juventud. Lo cierto es que hay muy pocos datos directos, ¿no? Sobre lo que fue la infancia de Marx. Por ejemplo, no hay ninguna fuente,
ningún testimonio, únicamente podemos suponer lo que fue su infancia, pues entendiendo lo que fue su ciudad natal, lo que era el sistema educativo en esa época, lo que era su familia. Y bueno, en esta biografía, entre otras cosas, por ejemplo, la noción de que Marx viene de una imagen de una familia judía, ¿no? Que siempre se ha dicho, en realidad se relativiza bastante. Es cierto que sus abuelos eran rabinos, pero su padre, eh, ¿cómo se llamaba? Heinrich Marx, eh, se convirtió al protestantismo un poco obligado por las leyes alemanas que de otra manera no le permitirían ejercer la abogacía, pero claramente si uno estudia la figura del padre Marx, ve que no era una persona religiosa y que su cultura y la educación que dio a sus hijos era más propia de los valores de la ilustración y de la, digamos, la burguesía ilustrada en medio progresista de aquella época, ¿no? La ciudad de Treveris era una ciudad atravesada por muchas contradicciones, podríamos decir, porque es una ciudad de origen, de tradición católica, eh, pero en un estado, el estado prusiano entonces, que era mayoritariamente protestante, entonces había ahí un conflicto religioso. Es una ciudad, además, que en épocas perteneció a Francia y en otras épocas perteneció a Alemania. Y quizás de modo anecdótico, comentar que la ciudad de Treviso tiene unas ruinas romanas muy importantes que se conservan hasta hoy en día y que bueno, podemos suponer que Marx las visitó cuando era joven. Todo esto por pintar un poco las distintas fuentes culturales que Marx pudo tocar en su juventud, ¿no? Que eran de pues, orígenes muy distintos, ¿no? Cuando acaba la secundaria se traslada primero a Bonn, si no recuerdo mal, a estudiar Derecho y posteriormente, en su segundo o tercer año de estudios universitarios, se traslada a Berlín y estudia Derecho y Filosofía. Comienza estudiando Derecho, pero rápidamente se interesa por la filosofía. Y ya si uno lee la biografía de Marx y la correspondencia con su padre, hay un rasgo suyo personal que será propio de toda su vida e incluso podemos decir que es propio del marxismo como tal. Y es el hecho de que, bueno, Marx dejó una obra inacabada, como saben. El Capital solo se llegó a publicar en vida de Marx el primer volumen. El segundo y tercer volumen fueron publicados posteriormente por Engels bueno, y otros editores. Pero era algo propio de él que tenía tendencia siempre a recomenzar su trabajo, a cuestionarse constantemente el origen de los planteamientos básicos, ¿no? de lo que estaba haciendo. Y eso es algo que le reprochaba su padre en las cartas, que nunca terminas nada, siempre estás como volviendo a empezar sobre todo. Y esto en realidad es algo que será propio de Marx y que en realidad es una señal de que él estaba constantemente tratando de contrastar su pensamiento con la realidad material, con la realidad política, la realidad histórica de su época, ¿no? Entonces, hay como en la vida de Marx hay varias rupturas o quiebres importantes que se pueden asociar un poco a los grandes acontecimientos de la lucha de clases de su época y que de alguna manera pues, le obligan a replantearse los fundamentos de su trabajo, ¿no? Entonces, lo más importante fue la oleada revolucionaria que atravesó Europa en 1848, ¿no? La llamada Primavera de los Pueblos, creo que le llamaron, que fue derrotada, ¿no? Pero en ese momento Marx acababa de publicar el Manifiesto Comunista, que es una obra muy optimista, ¿no? Donde se apela a una revolución inminente, ¿no? Que instauraría el comunismo en Europa. Tras esa oleada, lo que se ve es que buena parte de los sectores obreros que habían sido parte de estos movimientos y en los cuales Marx tenía grandes esperanzas, acaban integrados, digamos, en el Estado burgués, ¿no? Y ahí hay una capacidad del capitalismo, digamos, de sostenerse, de renovarse, que además le empuja a tratar de entender mejor, más en profundidad, el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Y es a partir de ahí entonces que se dedica a estudiar la economía política, como veremos, ¿no? Quizás el otro gran acontecimiento en vida de Marx es la Comuna de París, en 1871, que viene de forma inesperada. Él esperaba una que la revolución empezara en Inglaterra y de pronto se da eso en París. Él desaconseja incluso que se dé esa insurrección, pero en el momento en que se da, él la apoya sin fisuras y sobre todo la estudia y trata de extraer lecciones para sus ideas comunistas, para
de ahí formulará bueno, dirá que se ha hallado la forma política en la cual que tendría que tomar la dictadura del proletariado y demás, ¿no? De hecho, después de 1871, también se puede decir que abandona la escritura del Capital y comienza toda una serie de estudios sobre etnografía, sobre matemáticas, sobre historia, porque realmente está tratando otra vez de ampliar sus miras, ¿no? Es alguien que, junto con Engels, siempre trataron de estar al día sobre los descubrimientos de su época, sobre la ciencia, sobre la sociología, la etnografía y la historia. Están permanentemente absorbiendo y tratando de integrar y sacarle sentido a todo esto, ¿no? Eh, Como decía, esto podría decirse que es un rasgo también del marxismo tras la muerte de Marx, ¿no? Porque el marxismo también ha tenido grandes crisis asociadas, pues, a las crisis revolucionarias que ha habido en los últimos siglos de historia, ¿no? Ya sea la Revolución Rusa, que vino un poco de forma inesperada para buena parte de los marxistas, la Segunda Guerra Mundial y la recomposición del capitalismo que se dio luego, las luchas del 68 y sobre todo la gran crisis en la que estamos ahora sumidos, crisis económica, crisis ecológica, crisis sanitaria, también tienen de alguna manera que obligarnos a volver a los fundamentos de nuestro pensamiento, reexaminarlos críticamente, porque es así como realmente pueden ser fructíferos, ¿no? Todo esto es para decir que de alguna manera la ortodoxia marxista, ¿no? Si hubiera una ortodoxia marxista, es no tanto la fidelidad a unas ideas, a unos principios, a una doctrina, sino sobre todo a un método de pensamiento, un método crítico que constantemente trata de contrastar la teoría con la realidad, ¿no? Y que trata de verificarse en la práctica y en la acción de la lucha de clases. Esto, dicho así de forma muy rápida, es lo que voy a tratar también de explicar en la próxima sección. Vale. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Vale, como no hay preguntas, voy a empezar a comentar las tesis sobre Feuerbach, que es el primer texto que había introducido en, el- en los materiales de lectura. Vamos a ver si me aclaro. Vale. ¿Ven el texto? ¿Me puede confirmar alguien? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, este es un texto que suelo utilizar en estas sesiones porque me parece muy útil para hablar de estas cuestiones de método. Tiene la virtud, pero también el problema de ser un texto muy breve. Es una virtud porque les puedo pedir que se lo lean antes de la sesión y en un ratito se lo leen, pero obviamente un texto breve para presentar todas las cuestiones que vamos a presentar, pues inevitablemente tiene pues atajos y cosas que no están claras y alusiones, ¿no? Que bueno, no hay que tomarlo tampoco como una palabra revelada. De hecho, este texto en realidad son unas notas que Marx escribió. Marx era un tipo que escribía muchísimo y escribía según pensaba y que dejó una cantidad de material sin publicar, ¿no? Y este en concreto, bueno, lo escribió en su época universitaria. Él había sido cercano a Feuerbach. Ludwig Feuerbach era uno de los filósofos que había por esa época que se consideraban herederos de Hegel. Digamos que los herederos de Hegel estaban divididos en varias facciones, ¿no? Y a veces se distinguen entre jóvenes hegelianos y viejos hegelianos, o hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha. Bueno, todo eso se puede discutir. En todo caso, Feuerbach era alguien que venía de esa tradición, pero que él, junto con otros, se declaraban eh, materialistas, ¿no? Y Marx está en ese ambiente, ¿no? Este materialismo post-hegeliano, hegelianismo de izquierdas y demás. Y lo que marca Marx con este texto es, digamos, su ruptura con esa corriente. Como un poco ajustar cuentas con estos compañeros que había tenido hasta entonces. Pero además, y por esto es significativo, en realidad Marx con este texto y en este momento no solo está rompiendo con su antiguo amigo Feuerbach, sino un poco como veremos, toda la historia de la filosofía. Él se está replanteando, ¿no? El sentido del estudio y el sentido de la teoría, ¿no? Y aquí seguramente a todos les suene la 11ª tesis, ¿no? La última, es la muy, muy citada y reproducida,
los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Más tarde vamos a volver sobre esta frase porque se le puede dar una lectura vulgar, ¿no? Que sería como antiteoricista, ¿no? Dejen tanto de interpretar la realidad, la teoría no es importante, lo que importa es la práctica. Bueno, en realidad lo que está diciendo acá es un poquito más complejo que eso, ¿no? Y volveremos sobre ello. Como digo, al ser unas notas no destinadas a la publicación, en realidad, sino notas que hace el propio Marx para aclararse, quizás sea un texto difícil y yo creo que si uno lo lee por primera vez, claramente hay cosas que no se entiende porque no se entienden las referencias, no se entiende de qué está hablando, ¿no? Hace alusiones muy rápidas, pero yo espero que con la explicación que voy a tratar de dar, bueno, pueda aclararse un poco, ¿no? A mi modo de ver, contiene además, digamos, muchos elementos de la forma de pensar marxista que son típicos y que siguen siendo muy actuales para nosotros. Bueno, como decía, Feuerbach se consideraba un filósofo materialista. ¿Y qué quería decir este materialismo, ¿no? Interpretado por Feuerbach? Pues bueno, es partir de la idea de que una ruptura con las grandes filosofías idealistas y partir de la idea de que el conocimiento humano tiene que partir de la realidad sensorial, digamos, la realidad sensorial es lo que percibimos con nuestros sentidos, es decir, los objetos materiales, la realidad que vemos en torno a nosotros, pues con la vista, con el oído y con el tacto. Esto, de alguna manera, es lo único seguro que tenemos y tiene que ser el punto de partida del conocimiento. Entonces, Marx va a romper con este tipo de materialismo, ¿no? Que al menos tal como lo he definido, podríamos llamar un materialismo vulgar. Y lo que viene a decir es que hay que cuestionar, para empezar, esta propia idea de percepción, digamos, pasiva de la realidad, donde uno, mediante la vista y mediante el oído, mediante los sentidos, percibe la realidad tal como es, ¿no? Entonces, que distinguiría claramente entre un sujeto que percibe y un objeto percibido. En realidad, lo que viene a decir Marx es eh, el punto de partida, ¿no? digamos, la relación del ser humano con su entorno no es la observación, es más bien la transformación de la realidad. Y esto lo desarrollará en otras obras, ¿no? Si estudiamos el ser humano, no hay que estudiarlo como un ser contemplativo, sino como un ser que en el en su vivir en el planeta Tierra, constantemente transforma la realidad, fabrica objetos y utensilios que le sirven para vivir. Bueno, se busca la vida de distintas maneras, pero este buscarse la vida siempre consiste en una interacción y una transformación constante de la realidad. Y por tanto, el punto de partida no tiene que ser simplemente una idea de contemplación de la realidad, sino de transformación. Por tanto, se podría caracterizar a este materialismo de Marx como un materialismo de la praxis. Es decir, lo fundamental no es la idea de, bueno, percibimos los objetos materiales y los objetos materiales es la realidad, sino sobre todo el ser humano está constantemente en una práctica, ¿no? Y esta práctica es el punto de partida en su conocimiento y en su interacción con la realidad. Esto de alguna manera, bueno, viene expresado en la primera tesis y en la quinta. Empecemos con la quinta que dice Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, es decir, el idealismo y demás, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica. No concibe el percibir como una actividad en sí. O en la primera, dice, el defecto de todo el materialismo anterior es que solo concibe las cosas, la realidad, como objeto, como contemplación, pero no como actividad. Y bueno, y luego hace un comentario sobre el materialismo y el idealismo que puede resultar un poco confuso, pero que curiosamente lo que viene a decir Marx es que hay que sacar lo mejor del materialismo y del idealismo, ¿no? El idealismo, esta idea de que son las ideas lo que están en el centro del mundo y el mundo no es más que el desarrollo de una idea o de un espíritu, ¿no? Que era la idea de Hegel, al menos tenía esa virtud de apelar a algo que está en movimiento y que está en transformación, a diferencia de un materialismo que simplemente considera la realidad como dada, ¿no? Bueno, eso, esta primera tesis la podemos discutir si tienen dudas más adelante, porque siempre hay preguntas sobre alguna de esas frases que parecen un poco confusas. Pero bueno,
lo que se derivaría, ¿no?, de esta primera idea, ¿no?, la praxis como la propia percepción como práctica, es que, como dice en la segunda tesis, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica, estoy leyendo la segunda tesis, es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad y realidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico. Y escolástico, aquí quiere decir, pues, una manera de plantearse las cosas que no lleva a ningún lado, ¿no? Que es, pues, en castellano diríamos hacerse pajas mentales, ¿no? Pues algo por el estilo, ¿no? Es un planteamiento no ya teórico, sino que es completamente autorreferencial y que no lleva a ningún lado. Bueno, como decíamos, ¿no?, si el conocimiento es siempre una práctica, la verdad del conocimiento y el descubrir la verdad de una cosa es algo que se realiza también en la práctica, ¿no? Y que, por tanto, no se puede separar drásticamente teoría y práctica. Esto, de alguna manera, es una de las distinciones con las que había funcionado la filosofía en general y la filosofía moderna. Kant, por ejemplo, ¿no?, tiene por un lado la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. La primera relativa al conocimiento de la realidad y la segunda, la crítica de la razón práctica, es relativo a el actuar de la humanidad. Marx, con estas tesis, ¿no?, lo que acaba de romper es con toda esa tradición. Está diciendo no hay una razón pura, ¿no?, que no sea a la vez una práctica humana y que no requiera de la práctica también para verificarse, ¿no? Vale, 20 minutos. vale. Esto creo que sí me da tiempo. Este, mm, bueno, por tanto, si queremos extrapolarlo, ¿no?, a lo que sería el método marxista, em, es la cuestión fundamental de conocer la historia, tanto la historia pasada como la historia actual y las sociedades humanas presentes que queremos transformar, pero también, digamos, formular siempre nuestras ideas y nuestras teorías en tanto que hipótesis, ¿no? Hipótesis de trabajo. No hay una doctrina revelada o algo que haya probado su verdad definitivamente en ningún momento, ¿no?, sino que funcionamos con hipótesis, con apuestas basadas en las experiencias de las generaciones que nos han precedido y en las nuestras propias, ¿no? Vale, este texto que ya me parece que ha dado bastante de sí, tiene bastante más, ¿no?, porque se mete luego con las cuestiones de la religión. Feuerbach, su obra más conocida era una obra llamada La esencia del cristianismo, eh, donde, digamos, él había hecho una crítica de la religión cristiana y de los evangelios, donde lo que viene a demostrar es que la idea de Dios que nos ha transmitido la religión, y ellos se referían sobre todo al cristianismo, si la examinamos, lo que encontramos en la idea de Dios es, de alguna manera, una proyección de la esencia humana. Es decir, el ser humano ha proyectado en el cielo y en la figura de Dios las propias virtudes que el ser humano encuentra así o las aspiraciones a las que aspira. Evidentemente, en la tradición cristiana, además, el Dios se representa como un hombre blanco. Es una cierta idea que el hombre se hace digo, que la humanidad, las ideas dominantes en un momento dado, dan de la humanidad. Y digamos donde las virtudes de Dios, pues Dios bueno, todopoderoso, Dios creador y demás, son las propias virtudes que los hombres y las mujeres encuentran en sí mismos o aspiran a tener, que de forma idealizada esto proyectan, ¿no?, en una realidad suprasensible. El amor que Dios se supone que nos tiene, en realidad corresponde al amor que las personas se tienen entre sí y demás. Esta crítica, ¿no?, así muy, muy resumida, eh, de alguna manera lo que busca mostrar es que, bueno, la religión no es algo que no es algo que nos haya venido revelado, ¿no?, y nos haya venido de arriba, sino que es algo que el propio ser humano
ha generado, ¿no? Que es una creación del ser humano, ¿no? Entonces, esta crítica, bueno, es muy, puede parecer muy herética, ¿no? Y muy fuerte, y evidentemente es escandalosa para las instituciones religiosas, pero Marx considera que no es suficientemente profunda, no es suficientemente radical. Feuerbach, de alguna manera, pensaba que al haber escrito este libro, ¿no?, de la esencia del cristianismo, y haber mostrado en detalle cómo el Evangelio realmente no es una palabra revelada, sino que es una construcción humana, ¿no?, que expresa cosas del propio ser humano, él pensaba de alguna manera haber destruido la religión, ¿no?, al haber hecho esta demostración, y él esperaba que al darse a conocer sus tesis, digamos, la religión iba a entrar en crisis, que iba a poder darse pues una superación de la religión por parte de la humanidad o algo por el estilo. Todas estas discusiones sobre religión, bueno, a mí me parecen importantes, ¿no? Pero eran especialmente importantes en aquella época donde las revoluciones burguesas y las reformas que estaba habiendo en gran medida se oponían al poder de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, eran luchas constantes en las cuales los filósofos también querían jugar un papel. Marx, digamos, va a criticar esta tesis de Feuerbach, y lo hace en dos pasos, ¿no? Lo primero es, si pasamos a la tesis número 6, dice, Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Vale, eso es lo que acabo de explicar que hace Feuerbach. Pero a continuación dice Marx, la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Esta frase pues, es fundamental. Lo que viene a decir es que no hay una esencia del ser humano que sea algo como que tenemos dentro, ¿no? La naturaleza del ser humano, que es algo que sea algo inherente a cada individuo con sus virtudes y demás, ¿no? Y que después se proyectaría en la religión. Más dice, si queremos referirnos a la esencia humana, si hubiera algo como esencia humana, a lo que tenemos que referirnos es al conjunto de las relaciones sociales, ya que es el hombre y las mujeres existen en sociedad, y son las relaciones sociales las que de alguna manera constituyen al hombre, ¿no? Y a las mujeres, bueno, constituyen al ser humano. Esto también lo refleja en la siguiente tesis. Disculpadme que vaya saltando, pero es que es el orden que tiene este texto, que es bastante desordenado. Dice Feuerbach, no ve, por tanto, que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a una determinada forma de sociedad. Es decir, él está pensando que está hablando de un individuo abstracto en general, ahistórico, pero en realidad no existe tal cosa como un individuo abstracto, sino lo que hay es individuos sociales históricos, ¿no? Y, por tanto, cuando estudiamos al ser humano no lo podemos estudiar de manera ahistórica, dado que las relaciones sociales son algo histórico y ha habido relaciones sociales de muy distintos tipos a lo largo de la historia humana. Este estudio, esta referencia a la esencia humana no tiene ningún sentido si se hace de manera ahistórica. Como mucho podemos hablar de las características de los seres humanos en una determinada sociedad, en un momento histórico determinado. Así, por ejemplo, bueno, esto es importante, incluso en discusiones que podemos tener hoy en día sobre, bueno, a menudo cuando uno comenta que es marxista, lo primero que le dicen, sí, Marx está muy bien, pero lo que no entendía es que es la naturaleza humana, ¿no? Porque la naturaleza humana es egoísta de por sí y siempre va a buscar el beneficio propio y demás. Bueno, Marx, esta supuesta objeción es algo que él aborda desde el principio, ¿no? Y lo que trata de sacar a la luz es cómo son las distintas sociedades humanas las que condicionan al ser humano de manera distinta y constituyen tipos humanos muy, muy particulares, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero, ¿no? Referido a la supuesta esencia humana, ¿no?, a la que se estaba refiriendo Feuerbach, pero la crítica de Marx va más allá, porque lo que viene a decir es, vale, tú has hecho una crítica teórica de la religión y esperas haber acabado con la religión, ¿no?, por medio de esta crítica. Pero él dice, está muy bien dar esta interpretación del mundo, crear una interpretación del mundo distinta, ¿no?, en este caso la lectura de la religión que ha hecho Feuerbach,
pero de lo que se trata es de transformar la realidad, ¿no? No basta con hacer una interpretación y publicar un libro analizando el cristianismo si uno no es capaz de transformar efectivamente la realidad que está tratando de criticar. Es decir, la crítica no puede ser solamente una cuestión teórica, sino que tiene que ser una cuestión práctica, ¿no? Que realmente acabe con los adversarios que se ha propuesto atacar o defenestrar, ¿no? Esta tesis número 11, pues también yo, para los que, por ejemplo, estudian ciencias sociales, que me imagino que serán algunos de ustedes, yo estoy seguro de que en la universidad han encontrado mucho este tipo de profesores y de estudiosos, ¿no? Muy apasionados de su obra y con una orientación, digamos, progresista o radical o socialista, pero que están convencidos que por el propio estudio y por la propia crítica teórica están realizando una labor de transformación social sin que plantearse siquiera cómo engarzan sus ideas con una práctica real, ¿no? Bueno, esta nota que pone al final Marx es una crítica, digamos, o una expresión del hartazgo que tenía con el mundillo académico que le rodeaba, que tampoco ha cambiado tanto en 250 años. Bueno, pero a lo que vamos es otra cuestión, ¿no? Que expresa sobre todo en la tesis número 4, volvemos atrás, donde dice de lo que se trata, no solamente de criticar la religión teóricamente, sino criticarla en la práctica, es decir, revolucionarla prácticamente. Entonces, la manera de acabar, digamos, con Dios o de acabar con la religión que estamos criticando no sería simplemente demostrar que Dios es una proyección del ser humano, sino sobre todo transformar al ser humano, es decir, como hemos visto, transformar las relaciones sociales dadas en un momento dado que constituyen al ser humano de una determinada manera para que éste tenga la necesidad de hacer esa proyección, ¿no? Esta proyección ideal, ¿no? Por tanto, si queremos hacer una crítica de la religión, como todos los filósofos, digamos, progresistas se planteaban en esa época, esto no puede ir desaparejado de un proyecto de transformación social que justamente permita abolir esa religión realmente y no solo teóricamente, ¿no? Aquí hay que darse cuenta de la complejidad o la sutileza del pensamiento de Marx, porque él se distingue también digamos, del puro ateísmo militante, ¿no? Que es algo que también pervive en la izquierda hoy en día, ¿no? Una actitud de ciertos activistas de izquierdas de crítica a la religión en clave de considerar prácticamente que cualquier persona religiosa es una persona alienada y que solamente una filosofía, digamos, puramente atea puede ser emancipadora y demás. Está la famosa cita de Marx de eh, la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que creo que está, déjame ver, creo que está en los materiales de lectura. He metido la cita completa porque es una cita que está llena de matices, ¿no? Él dice, la miseria religiosa es al mismo tiempo la expresión de la miseria real. Esto podría ser lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? El ser humano, debido a la miseria que sufren en el ámbito terrenal, proyecta una religión que también es miserable, pero es también la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. Es decir, es no solo una herramienta de opresión, sino que para entenderla también hay que entenderla como una herramienta, digamos, pues ya sea de evasión o incluso de protesta contra el orden existente, de aspiración a un mundo mejor, ¿no? Cuando decimos la religión es el opio del pueblo, hay que entender esta referencia a la droga, pues no solamente como algo que envenena a las personas, sino como también algo que les permite soñar o evadirse o demás, ¿no? Sin decir que Marx está haciendo apología de las drogas, tampoco este término de opio, pues hay que entenderlo no solo como algo que te adormece, ¿no? Sino algo también que te permite soñar o evadirte o demás. Y por tanto, continúa en esta cita del opio del pueblo, que es de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, otra obra de Marx, dice, renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo, es decir,
decir la religión son cuentos, son ilusiones, es exigir para este una dicha verdadera. Es necesario exigir la dicha, la felicidad en la realidad. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es exigir la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por tanto, la crítica de la religión es en germen la crítica de este valle de lágrimas. En germen, hay que desarrollarlo, no basta con criticar la religión, sino que sobre todo hay que criticar este valle de lágrimas que es el que da fruto a esta religión, rodeada de una aurora de religiosidad. Por tanto, más considerar que centrarse únicamente en la crítica de la religión es básicamente perder el tiempo, y que incluso puede ser contraproducente, ¿no?, en la medida en que sea en ocasiones negar u oponerse a lo que puede ser una protesta o un consuelo ante el estado de cosas real, ¿no? Vale. Pues ahí va, la crítica de la religión de Marx, pero a este texto todavía se le puede sacar bastante más jugo, porque Marx no solamente dice que es necesario transformar la realidad y plantearse una práctica que transforme la realidad y que acabe con las injusticias y demás, y en eso rompe, digamos, con los planteamientos que él había visto en la filosofía académica en este momento, sino que incluso se plantea ya, y de manera ahora sí, muy embrionaria, muy tentativa, aunque con ideas muy importantes ya, la cuestión de cómo transformar la realidad, qué tenemos que hacer para transformar la realidad, ¿no? Entonces, vamos a pasar de nuevo a la tesis número 3. Déjame ver. No, espera. 5 minutos. Sí. 5 minutos. La tesis número 3 dice: la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación, y que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Veamos. Si se me agota el tiempo, Luis, dime y continúo después, porque hay aquí un par de ideas que me quedan todavía de esta parte. Vale, él está ahora discutiendo con una idea que también es una idea común hoy en día, ¿no? Son el tipo de prejuicios, bueno, o de planteamientos con los cuales los marxistas tenemos que discutir hoy en día, pero ahora es uno que de nuevo, bueno, parece cercano a las ideas marxistas y que, sin embargo, Marx quiere criticar abiertamente, ¿no? Y es la idea de que los hombres son el producto de las circunstancias y la educación. Esto, como digo, podría parecer muy cercano a un planteamiento marxista, ¿no? Es la sociedad y por todas las circunstancias la que determinan al hombre. Él califica esto como la idea de la sociedad en dos partes, ¿no? ¿A qué se refiere con eso de la sociedad en dos partes? Pues que finalmente si lo que entendemos simplemente es que los seres humanos de una sociedad determinada están constituidos pues por la educación que reciben, por las leyes que están vigentes en su país, por la justicia, la policía y, digamos, toda una serie de instituciones que, digamos, que son las que ordenan el cuerpo social. En realidad está dividiendo la sociedad como en dos partes. Una, la de todos profesores, políticos, religiosos, policías, jueces y demás, es decir, básicamente el cuerpo de funcionarios del Estado, ¿no? de algunas de las funciones más importantes del Estado, que son los que de alguna manera modelan la sociedad, y otra parte de la sociedad externa a esa esfera, que es pasiva y que de alguna manera pues eso, está determinada, ¿no? Entonces, esta idea de la sociedad en dos partes es, digamos, una idea elitista, ¿no? Donde lo que habría que hacer es modificar la educación, y esto es una idea muy típica. La sociedad solo se puede transformar si educamos a la gente de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace es plantear, situar el origen y el papel activo de la transformación social en un cuerpo de personas, en este caso digamos, los profesores, el profesorado, que de alguna manera educarían de otra manera a la realidad.
él se opone, ¿no?, a esta idea de la sociedad en dos partes, porque es de hecho contradictoria con la manera que él está, con la que él está empezando a analizar la realidad. Él dice, la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria. Él, de alguna manera, eh, está buscando la manera en que, dado que él entiende la realidad humana y la existencia humana como actividad y todas las partes de la sociedad son partes activas, y esto hablaremos, ¿no?, de cómo la actividad constituye las relaciones sociales, pues no podemos esperar que haya una parte activa de la sociedad que transforma al conjunto de la sociedad. Él quiere de alguna manera definir una práctica que aquí llama práctica revolucionaria, por la cual sean las personas, los hombres y las mujeres, que transformen su propia realidad y se transformen a sí mismos, ¿no? Es algo muy tentativo todavía, no se sabe exactamente cómo desarrollar esta idea, pero sí que establece claramente que tiene que haber una coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana, y esto se tiene que calificar como práctica revolucionaria. De alguna manera, lo contrapuesto, que no lo dice en este texto, pero está implícito, lo contrario a la idea de la sociedad en dos partes, sería otra idea que también es moneda común aún hoy en día, es la idea de la revolución empieza por uno mismo. Primero uno tiene que transformarse a sí mismo para después querer transformar la realidad, ¿no? Y todo este tipo de ideas que encontramos muy a menudo, ¿no?, incluso en gente muy bien intencionada. No se puede calificar como puramente falso, pero sí que tenemos que entender que no hay una transformación de uno mismo que no sea a la vez una transformación de las relaciones sociales que le rodean, y por tanto una transformación de la sociedad, y que no se puede plantear primero la transformación individual y como un hecho posterior la transformación social, sino que las dos cosas tienen que estar engarzadas, y es lo que Marx llama aquí la práctica revolucionaria. Bueno, hay otros, lo voy a dejar aquí, hay otros conceptos que de alguna manera calificarán o desarrollarán o concretarán lo que más quiere decir aquí, como la propia clase trabajadora. Han visto que o el capitalismo no aparece aún en este texto, no está concretando todavía para la época histórica en la que vivía Marx, pero pronto se dedicará a hacerlo porque justamente, como está indicando aquí, es necesario estudiar la realidad de manera concreta. En todo caso, sí que hay ya en este escrito tan temprano de Marx un concepto fundamental y que sigue siéndolo para nosotros, bueno, que podríamos llamar el concepto de la idea de autoemancipación, ¿no?, o lo que más tarde expresará en el Manifiesto Comunista como la revolución será obra de los trabajadores mismos. Esto es un principio aún fundamental para nosotros, y que, bueno, que Marx, como vemos, ya está vislumbrando y apuntando en estas notas. Lo dejo ahí.